Buenos días con todos, que Dios les bendiga. Hoy día se amaneció más temprano, ¿no? Vale la pena. Hay que dedicarle al Señor lo mejor de nuestras vidas. Y entregarle la mañana fresca es la bendición más grande. Ahí recibimos gracia. Y gracias de Dios son puertas abiertas. Que Él nos bendice en todo. Y gracias, Hugo, por orar. Siempre es nuestro anhelo traer la palabra de Dios que nos bendice, y quisiera que oremos una vez más. Padre bueno, gracias por las alabanzas, gracias por este tiempo de comunión, gracias por esta palabra bendita que nos ha bendecido desde el día que te conocimos. Y tú eres tan bueno, tan fiel, tan misericordioso. Por tu gracia somos lo que somos y podemos hacer lo que hacemos. ¿Qué sería de nuestras vidas si tú no nos hubieras perdonado, no nos hubieras rescatado de esa vana manera de vivir? Y tenemos la esperanza que te vamos a ver. Bendícenos con tu palabra, con tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos. Amén. Amén. Colosenses capítulo 3, versículos del 1 al 17, es un pasaje que me bendice tanto. Lo hemos leído, o lo leyó Hugo, y solamente en la lectura yo quería decir, ya, bueno, amén, nomás, ya se terminó la prédica, porque el pasaje es tan claro, es tan rico en la enseñanza que debemos tomar presente. Nosotros tenemos que poner la mira en las cosas de arriba, buscar las cosas de arriba. Eso lo enseña la palabra. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Todo lo demás vendrá por añadidura. Y cuando aprendemos a que el reino de Dios es lo primero, lo demás viene como algo natural, como algo espontáneo. Y Dios lo hace fácil. Lo que es imposible para la carne, por cuanto es débil, el Espíritu de vida en Cristo Jesús nos capacita para hacer lo que Dios quiere y también para poder vivir cada día en victoria. Nos da los recursos. Dios nunca nos va a pedir algo que no se puede hacer. Cuando Dios pide que vivamos en santidad, es que se puede vivir en santidad, no en nuestras fuerzas, sino en el poder del Espíritu Santo, en lo que Jesús hizo a favor nuestro en la cruz. En Colosenses 3, 1 al 4 dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Hemos muerto, pero acá empieza diciendo: si pues habéis resucitado. O sea que ya deberías haber muerto, pues. Pues todavía estás muriendo. Estás en coma hace 20 años. Vivimos en forma vegetal de repente. Todavía no está funcionando. Quizás debemos tomar en cuenta lo que dice en Ezequiel de los huesos secos, que Dios ponga vida, que renueve. Pero si tenemos a Cristo, Él vino para dar vida y vida en abundancia. Dice que de vuestro interior correrán ríos de agua viva. Dios nos ha llamado a una vida de victoria. No es que todo va a ser color de rosa, no es que todo nos va a ir bien. Vamos a tener dificultades. El Señor Jesús lo dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Yo estoy con vosotros. Yo no los voy a dejar, no los voy a desamparar. Pero yo decidí morir en Cristo, pero también resucitar en Cristo. Y en Él soy más que vencedor, porque mi vida está escondida en Cristo, en Dios. Y de tal manera que cada vez busco que mi vida esté más escondida, de tal manera que la gente ya no me reconozca. Oye, tiene los ojos rasgaditos, se parece a Lucho Bon, pero su manera de ser, su carácter, no es el mismo. No es aquel que antes hacía estas cosas o hablaba de esta manera
o reaccionaba de esta manera. Ha cambiado. Porque la vida de Cristo se va manifestando, mi vida se va escondiendo en Él y el Señor me va transformando y es mi anhelo que esa obra que empezó la siga perfeccionando hasta el día de Cristo. ¿No? Algunos han puesto, hace muchos años ponía un polo, Dios todavía no ha terminado su obra, pero déjalo trabajar pues. No, es una excusa. Los temperamentos explican la conducta, pero no son excusas para justificarnos. En Cristo Jesús podemos cambiar. En Él todo lo podemos. El apóstol Pablo dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él me da los recursos necesarios para poder hacerlo. Para poder hacer la voluntad de Dios. Para poder vivir en victoria. Por eso hace énfasis en esa relación con Cristo. Si habéis resucitado, si hemos experimentado ese nuevo nacimiento, si habemos entregado totalmente nuestras vidas a Cristo, entonces, en forma natural, tenemos que buscar las cosas de arriba. Vamos hacia ese propósito. Estamos andando, peregrinando aquí, porque nuestra ciudadanía está en los cielos. Yo tengo un lugar allá que Jesús ha ido a preparar. Entonces, mi vida cristiana se basa en la búsqueda de las cosas espirituales. Anhelo conocer más a Dios, anhelo amarle y anhelo obedecerle también. ¿No? Mientras más le conozco, más le amo. Y mientras más le amo, más le obedezco. Porque Él es todo para mí. En Romanos 6:2 dice, de ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, viviremos aún en Él. Yo, en Cristo Jesús, morí al pecado. Él me dio victoria, me cubrió con su sangre, pero todavía voy a seguir viviendo en el pecado cuando tengo los recursos en Él. Entonces, tengo que aprovechar lo que Él me da para disfrutar de la bendición de Dios para mi vida. Por eso, poner la mira en las cosas de arriba también es hacer tesoros en el cielo. Es buscar que mi vida se realice en Dios. Estamos escondidos en Cristo. Ya no pertenecemos al mundo, sino a Cristo. Nuestra seguridad y nuestra satisfacción está en Cristo. Nuestra vida escondida está metida. Eso quiere decir que ya no somos nosotros, ya estamos reflejando a Cristo. Ya la vida de Cristo se va manifestando cada vez más. Y algún día seremos transformados. Sí, totalmente. Ahora todavía estamos en proceso. ¿Sí? Todavía Dios está moldeando nuestro carácter. Pero debemos ser sensibles a su voz. No resistirnos a ser moldeados. Entonces busco no ser mi voluntad, sino su voluntad. Cuando nosotros vamos madurando en la vida terrenal, los años se van sumando, yo le digo, ya no hago muchas veces lo que quiero, sino lo que puedo. A veces hago lo que quiero, pero muchas veces hago lo que puedo. No lo que quisiera seguir haciendo. Pero hay que aprender a vivir con limitaciones. Hay que darle gracias a Dios en todo y por todo. Perdón. Y el pasaje más adelante dice, sed agradecido. Entonces yo vivo cada día agradecido a Dios por lo que ha hecho por mí. Y el Señor Jesús venció al pecado, venció a la muerte. El apóstol Pablo dice que estamos muertos en Cristo. Y dice en el versículo 5, haced morir pues lo terrenal en vosotros. Ahora, ¿qué implica morir? El apóstol Pablo dice en Romanos 12, 1 al 2, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a los deseos de este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta.
Cada día tengo que estar ahí en el altar para ofrecerme como sacrificio. Ahora, yo tengo mi altar, no sé si tú tienes tu altar. Y si tenías un altar y de repente ya está destruido, reconstrúyelo, pero ese es el lugar donde mi vida debe estar para que la sangre de Cristo me cubra, me proteja de mí mismo, proteja a mi familia, me dé gracia. Pero necesito estar allí en el altar de Dios como un sacrificio santo, agradable, porque es algo racional, que yo entiendo que mi vida depende de Él. Entonces, cuando yo me ofrezco como un sacrificio vivo, cuando estoy ahí como un sacrificio, pero todavía sigo vivo, yo siempre le digo a mi familia, a mí no me gustan las despedidas, porque en las despedidas me siento como un muerto cuando las personas dicen, qué bueno que era, ¿no? No lo voy a olvidar, ¿no? Y comienza a hablar de cosas que, oye, y cuando he estado contigo nunca me ha dicho nada, ¿no? Siempre me hace problema. Pero en las despedidas, qué bonito habla, ¿no? Yo escucho, sí, me siento como un muerto ahí escuchándolo, ¿no? Y no le puedo responder, ¿no? Eso pasa en las despedidas. Hablan tan bonito de ti y te están despidiendo. ¿Eh? Qué gracioso. Pero uno, sí, estoy muerto. No puedo defenderme, no puedo hablar. Eso es un sacrificio vivo. Cuando eres consciente de las cosas, pero no puedes hacer nada. Y miren, este poema me impacta muriendo a nosotros mismos. Y ahí está también. Cuando te olvidan, te descuidan o te dejan en ridículo y no te duelo, sino que tu corazón es feliz, siendo por digno sufrir por Cristo, eso es morir a ti mismo. Cuando hablan mal de lo que haces bien, cuando te llevan la contraria, cuando menosprecian tu consejo, ridiculizando tu opinión, y tú te niegas a dejar de crecer, a crecer ira en tu corazón o incluso a defenderte, pero tomas todo con paciencia, amor silencioso, eso es morir a ti mismo. Cuando soportas con amor y paciencia cualquier desorden, irregularidad, impuntualidad o molestia, cuando te enfrentas cara a cara con el despilfarro, la locura, la extravagancia, la insensibilidad espiritual y lo soportas como Jesús lo soportó, eso es morir a ti mismo. Cuando te contentas con cualquier comida, cualquier ofrecimiento, cualquier clima, cualquier sociedad, cualquier vestido, cualquier interrupción que esté en la voluntad de Dios, eso es morir a ti mismo. Cuando no buscas que la conversación se centre en ti, o conmemorar tus buenas obras, o no seas reconocido cuando amas verdaderamente el ser un desconocido, eso es morir a ti mismo. Cuando puedes ver a tu hermano prosperar y satisfacer sus necesidades y regocijarte honestamente en tu espíritu con él sin tener envidia, sin cuestionar a Dios, cuando tus propias necesidades son aún mayores y tus circunstancias son desesperantes, eso es morir a ti mismo. Cuando puedes recibir corrección y reprensión de otro que tiene menor rango que tú y puedas someterte humildemente, interna y externamente, sin encontrarte a ti mismo, en ti rebelión o resentimiento brotando en tu corazón, eso es morir a ti mismo. Cuando todos los días te critican, cuando te ignoran, cuando no valoran lo que tú haces, cuando nadie entiende tu sufrimiento, cuando hay ingratitud, decepción, y te mantiene firme, eso es morir a ti mismo también. Y cada día debemos morir a nosotros mismos. Y cuesta,
porque le costó al Señor Jesús. La paz que yo tengo le costó su vida. Él murió en la cruz. Y yo, algo que siempre les enseño a mis hijos, que la paz vale más. Le costó la vida a mi Señor. Y yo la valoro mucho. Y no por un impío incircunciso, alma pervertida y pecador inmunda, pagano, ateo. Yo voy a perder el gozo, voy a perder la paz. ¿Sí? Su problema no es el mío. Si me hizo un problema o daño en el pasado, ya me lo hizo. ¿Para qué voy a seguir sufriendo ahora? ¿Por qué voy a sufrir mañana? Ya me hizo daño. No me va a seguir haciendo daño en el presente. No me va a dañar el futuro. Por eso mi vida tiene que estar escondida en Cristo. Y tenemos que decirle, Señor, yo no puedo, pero Cristo puede. Señor, dame gracia delante de tus ojos, delante de las personas. Ayúdame a enfrentar el cada día. Oraba con una persona que tenía discapacidad y que tenía un problema. Y me pidió para orar. Y dije, vamos a orar. Y me tocó su oración. Y él decía, Dios, gracias porque tú me amas. Ayúdame a amarme, porque me cuesta amarme. La gente me menosprecia, me hace daño. Y eso está más presente que tu amor hacia mí. Yo necesito recibir tu amor para soportar esto. Y pues, yo estaba ahí tratando de guardar, ¿no?, mi corazón. Y después ya oré y dije, Señor, gracias por tal persona, bendícele, ayúdale a aceptarse, a valorarse como tú lo amas y lo valoras, ¿sí? Y danos los recursos para enfrentar el día a día, el luchar contra uno mismo, ¿sí? El amarnos, el aceptarnos, el poder enfrentar situaciones que aparentemente son imposibles, pero en Cristo es posible. Les contaba ayer que uno de los versículos que a mí me ha impactado es Juan 11:40. Cuando Marta está yendo camino a la tumba de Lázaro con el Señor y le dice, Señor, llegue ya, tiene más de 4 días. Y la respuesta del Señor Jesús en Juan 11:40, contundente, le dice, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Y ella pudo ver la gloria de Dios. Y he podido ver la gloria de Dios tantas veces. Porque Dios es un Dios poderoso. Y voy a reforzar siempre. Satanás es poderoso, pero Jesucristo es todopoderoso. Y Él es nuestro Señor. Y en Él somos más que vencedores. Y como dice el apóstol Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces necesitamos morir. Necesitamos estar en su presencia cada mañana. Y donde en su presencia hay plenitud de gozo. En su presencia recibimos gracia. Amén. Filipenses 3 dice, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. El apóstol Pablo anhela seguir creciendo, seguir muriendo, seguir pareciéndose más a Cristo. Los cristianos deberían hacer morir lo terrenal, y aquí da una lista el apóstol Pablo a los colosenses. Y dice, ustedes deben hacer morir esto. Hace tiempo que debieron hacerlo morir. Y cuando no eran creyentes podían estar viviendo así, pero ahora que son cristianos no deben vivir así. Entonces, ya pues, de una vez, el árbol malo no se poda, hay que sacarlo de raíz. Y dice, dejen de vivir en fornicación, en inmoralidad sexual, en impureza. Hay mal uso y abuso del sexo. Hay pasiones desordenadas, malos deseos. Hay vileza, corrupción, avaricia, que es idolatría. Dice, ese pecado de querer más, ¿no? Tener más placeres. Y el ojo no se sacia de ver ni el oído de oír, dice Eclesiastés.
Siempre vamos a anhelar más. Pero la persona codiciosa nunca está satisfecha con lo que tiene y siempre está envidiando lo que otros tienen, deseando. Dice que el envidioso nunca tiene lo suyo. Oye, me está mirando el del otro. Entonces debemos seguir despojándonos. Dice, despojándonos del viejo hombre, revestir del nuevo. Oye, ya has estado andando en un lugar sucio, maloliente, ¿no? Y ahora quieres ponerte algo encima. No, pues, despójate primero de eso. Báñate y luego revístete. Pero tienes que despojarte primero. Cubrirte con la sangre de Cristo. Lavarte con la palabra de Dios. ¿Sí? Que te purifiques y luego revístete. Pero dejen la ira, el enojo, la malicia, la blasfemia, las palabras deshonestas. Dejen la mentira. Despójense de ese viejo hombre con sus malas costumbres. Oye, ya. ¿Cuándo vas a dejar de seguir actuando así? Córtala. ¿No puedes? Sí. En nuestra fuerza nadie puede. Pero da pasos concretos para poder vencer. Entonces yo tengo que ser disciplinado en mi vida con Dios. El apóstol Pablo dice, yo no corro a la aventura, no golpeo al aire, golpeo mi cuerpo y lo pongo por servidumbre. Yo tengo que someter mi vida a la obra del Espíritu Santo. Y debo que pagar un precio que es buscarle de todo corazón. Dedicarme a buscarle, a orar y a nutrirme de su palabra. Y por eso el apóstol Pablo dice, la palabra de Dios more en abundancia en vuestros corazones. Si no hay palabra de Dios en nuestra vida, no hay material con el cual Dios va a trabajar para moldearnos. Porque Dios va a usar su palabra para perfeccionarnos. Dice el Salmo 19:7, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. La mente, el intelecto y las emociones y también la voluntad. La palabra de Dios va a tocar todo y nos va a transformar. Yo no puedo por mi fuerza de voluntad cambiar, pero el Espíritu Santo me capacita, me da los recursos. Entonces yo tengo que fortalecerme en lo que es en Cristo, en revestirme de ese nuevo hombre. Los cristianos que se despojan, se bañan, pueden vestirse. Y Romanos 8:29 dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea primogénito entre muchos. Dice en 1 Juan, mirad cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Y por eso el mundo no nos conoce, porque tampoco le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, como Él es puro. Dios empezó una buena obra y yo quiero que la siga continuando. Yo quiero ser de bendición para mí y para los que me rodean, y en el Señor yo puedo reflejar un carácter que está siendo moldeado, está siendo renovado. Filipenses 2, del 1 al 5 dice, por tanto, si alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. Si alguien cae, yo lo ayudo a levantarse. Si alguien está en pecado, yo voy a orar para que Dios lo restaure.
Si alguien está pasando por un momento difícil, allí yo estoy unido. Sobrellevamos las cargas los unos de los otros. Nos soportamos los unos a los otros. Si yo no soporto a mis hijos, ¿quién lo va a soportar? Si nosotros no nos soportamos en el mundo, ¿qué? Dios nos ha puesto en un cuerpo para ayudarnos los unos a los otros. Y el Señor Jesús dijo, Señor, que ellos sean uno, que ellos se amen para que el mundo crea. Si hay algo que va a suceder muy pronto, es porque la iglesia se va a fortalecer en unión. Y cada uno en forma personal va a buscar a Dios. Yo quiero ser instrumento de tu bendición. Para mi vida, para mi familia y para la iglesia. Yo no quiero ser causa de que tu Espíritu Santo se contriste, sino yo quiero ser un factor, un instrumento de bendición para la iglesia. Y Señor, que mi vida sea un canal por el cual fluya la vida de Cristo. Amén. Vestíos, dice, de entrañable misericordia. Los griegos usaban las entrañas porque creían que las emociones más íntimas venían allí. Mientras nosotros las localizamos en el corazón, ¿sí? Pero también dice vestidos de benignidad. A mí siempre me detengo en esto porque para mí la benignidad es un fruto del Espíritu Santo que nos reconcilia, es conciliadora. Cuando pienso en el padre del hijo pródigo, ese hombre fue benigno. El hijo le dijo, padre, dame todo lo que me corresponde. Y el padre le dio. Y él lo juntó todo y se fue. Y el padre dijo, ya hijito, está bien. Ya sabes, ¿ah? Cuando me necesites, aquí estoy. ¿Sí? Ya cuídate, que todo te vaya bien. Pero cuenta conmigo. Y el chico se fue, vivió perdidamente, lo malgastó todo. Y cuando todo lo hubo malgastado, le vino la necesidad. Y dice la Biblia que estaba ahí en un chiquero, comiendo, deseando comer lo que comían los cerdos. Aún los cerdos dicen, arranca nomás, oye. Ni los cerdos querían compartir la comida con él. Y él dice que volvió en sí. En la casa de mi padre. Cada jornalero tiene todo. Y yo le voy a decir, he pecado contra el cielo y contra ti. No merezco ser llamado tu hijo. Y era la benignidad del Padre la que le llevó a él a ese arrepentimiento. Y dice, voy a ir a buscar a mi Padre, porque mi Padre nunca me ha rechazado. Él me ama. Y dice la Biblia que él cuando estuvo en camino, el Padre le esperaba a las afueras de la ciudad. Él lo humilló públicamente, pero al Padre lo iba a liberar de esa humillación pública porque iba a llegar con él ahora. Y cuando el hijo venía, el Padre no se puso, ya pues, yo sabía que ibas a venir. A ver, pues, sin zapato, todo sucio, flaco. No, lo vio, corrió y se echó a su cuello, lo besó. El amor del Padre cubrió las faltas, ¿sí? Todo, el amor que cubre. ¿Y saben qué? El Padre actuó con benignidad con su Hijo. Y en Romanos 2:4 dice, o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Es la benignidad la que nos hace recapacitar, nos hace volver en sí. Y necesitamos ser conciliadores, necesitamos guardar la unidad. Hoy en día la gente está añadiendo más críticas, defectos, echando leña al fuego, cuando necesitamos nosotros restaurar, ayudar al caído. Vestidos también dice, Efesios 4:32 dice, antes ser benignos los unos con los otros, misericordiosos, perdonándoos
unos a otros como también os perdonó a vosotros en Cristo. Y acá dice vestidos de humildad. Más adelante también dice vestido de mansedumbre. Para los griegos y los romanos, ser manso y humilde no era una virtud, era un defecto, era una debilidad. Pero el Señor Jesús lo pone como una máxima cualidad en los hijos de Dios. Ser manso y humilde no es fácil. Ser manso y humilde son características para los que se casan. ¿Para la mujer o para el hombre? Para los dos. Porque pues, ya tiene que ser manso cuando ella te critica. Manso, ¿no? Y humilde. Porque te cuesta. ¿Ah? ¿Tú quieres? No, pues, no. Y tienes que humillarte. Tienes que ser manso. Tú quieres hacer prevalecer tu posición, ¿no? Entonces, tienes que humillarte. Tienes que ser manso. Manso y humilde. No hay otra. Toca, pues. No se gana, pero se goza. ¿Ya? Hermanos, Dios dijo, venid a mí los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descanso. Y aprended de mí que soy manso y humilde, de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Tu alma se carga cuando estás mirando los defectos, estás fastidiado por todo. Entonces, cuando el Señor llena con su presencia mi vida, entonces mi alma descansa. Cuando el alma está cargada, la mente está cargada, todo está cargado. Entonces necesitamos entregarle a Dios aquellas cosas que para ti es difícil. O sea, mi esposa es mandona, ¿no? Yo le digo, no es mandona, es directiva. ¿Ah? Pero uno hace esa lectura, ¿no? Mandona, tú me manda. ¿No? Entonces, y mi esposa dice, lo que tú dices es verdad, pero como lo dices es una mentira. La forma como decimos las cosas es importante, ¿sí? Entonces hay que aprender, ¿sí?, a decir las cosas bien, en amor. Y vestidos de tolerancia, dice vestidos de paciencia. La paciencia es una virtud que viene por las pruebas. ¿Tú quieres tener paciencia? ¿Amén? Bueno, espera la prueba, pues. ¿Tú quieres ser humilde? Espera la humillación, pues. No hay otra manera. Sí. ¿Quieres ser paciente? Las crisis, los problemas te hacen paciente. Ahí es donde se moldea el carácter. ¿Quieres ser humilde? Tienes que pasar por humillación para que tu carácter se doblegue al Señor. Y es ahí donde nos ejercitamos en la humildad, en la mansedumbre, en todo. ¿Correcto? Entonces, el apóstol Pablo dice, tened por sumo gozo, Santiago dice, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Sabiendo que la prueba produce paciencia, pero tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Entonces, esa paciencia se tiene que perfeccionar. Cuando uno pasó por momentos difíciles, ya lo toma con calma, porque estuvo pasando por momentos más difíciles. Entonces, tiene recursos. ¿Sí? Es una largura de ánimo. Por eso la edad es muy importante. Las personas adultas son más pacientes que los jóvenes. Sí, son más pacienzudos también. Y los hijos necesitan más paciencia. Pero todos tenemos que sobrellevar las cargas los unos de los otros. Y acá dice vestido de tolerancia. Y cuando dice soportaos los unos a los otros y perdonaos los unos a los otros, tú jamás vas a soportar a alguien que no perdonas. Necesitas perdonarlo para que su falta no esté delante de tus ojos y puedas sobrellevarlo. Pero la única manera es perdonar como Cristo nos perdonó.
y nunca más me acordaré de vuestro pecado. No, la vez pasada me la hiciste, no, ahora, no, nunca más. Ya no volvemos a hablar del asunto, ya lo he perdonado. ¿Y sabes por qué la Biblia dice que debemos perdonar? Porque el que pierde eres tú si no perdonas. El que pierde el sueño eres tú. El otro está bien, pero por no perdonar tú estás viviendo un tormento. Entonces libérate, perdónalo y sé libre. No dejes que eso te robe la paz, el gozo. Cuando el diablo nos roba el gozo, nos roba la paz, nos roba la vida. ¿Sí? Así que debemos perdonar. Y dice, sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Ese amor de 1 Corintios 13, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Ese amor que a veces está en el enamoramiento, ¿no? Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo soporta, todo lo espera. Mi amor, ¿me puedes comprar un chicle detrás de ese cerro? Sí, mi amor, ¿no? Uy, me olvidé eso, no te preocupes, yo lo hago, ¿no? Y es tolerante, es paciente. Y después cuando se casan, mi amor, ¿me puedes traer un vaso de agua? No, tráete tú, yo estoy cansado. Uy, ¿y ese amor? ¿No? ¿Se acabó? Se acabó el reinado. Sí. Por eso, cuando te dura el enamoramiento, aprovecha para trabajar en su carácter, porque después ya el matrimonio no arregla, empeora. Entonces ahí hay que trabajar. Pero cuando tenemos ese amor de Dios, eso está por encima de las circunstancias. Lo que otros dicen o hacen ya no me afecta. Es Dios quien me guarda. Es Dios quien me mantiene igual. No cambio. Ni por las circunstancias ni por las personas. Amén. Pero sobre todo, el apóstol Pablo dice, sed agradecidos. Vivan agradecidos con Dios cada día. Y todo lo que hagan, sea de palabra o de hecho, háganlo como para el Señor. Porque todo lo que se hace en el Señor no es en vano. Tendrá fruto. Dios no se olvida. Dios no es deudor de nadie. Dios honra a los que le honran. Y Dios conoce lo más íntimo. A veces quise tener a alguien como testigo de lo que yo estaba pasando. Y Dios me dijo, yo soy el testigo que tú necesitas. Señor, gracias. Ya, suficiente. No me importa si nadie sabe lo que yo estoy pasando. Lo importante es que tú sí sabes. Y tú sabes consolar, sabes bendecir. Y eso es verdad. Dios conoce lo que hay en tu corazón, tus luchas, tus temores, las profundas necesidades en tu ser interior, y Él quiere llenarlo. Nadie consuela como el Señor. Nadie bendice como Él. Somos lo que somos, hacemos lo que hacemos por pura gracia y porque para siempre es su misericordia. Amén. Vamos a orar. Gracias, Dios, por tu palabra, porque nos amas, porque nunca nos vas a abandonar, porque esa obra que has empezado la vas a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Y queremos ser sensibles a tu voz, no resistirnos a ser moldeados. Danos los recursos para vivir cada día en victoria y ser de bendición para toda persona que nos rodea, especialmente para nuestra familia y para tu iglesia. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Que Dios le bendiga.